Hola amigos, estamos hoy con Cristian Briceño, quien es autor de La literatura en Alaska, una reedición de su primer libro de cuentos. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, Stuart, muchas gracias. Cuéntanos un poco cómo surge el libro en ese año, 2013, y también qué te motivó a reeditarlo y qué cambios hubo. Tenía el proyecto de escribir un libro de cuentos ambientados en Alaska, ¿no? Por esa época estaba en la universidad, creo que en el segundo año de la carrera de literatura en San Marcos. Y una de mis lecturas favoritas fue un libro de Yoshimito titulado Las Islas, en el que él plantea toda su ficción en un espacio geográfico que no conocía, ¿no? Yo quise hacer algo parecido y pensé en Alaska. Escribí un cuento y lo dejé ahí. Fui escribiendo otros cuentos que tenían otro tipo de temáticas. Y justo por ese entonces gané un concurso de relatos en La Victoria y una parte del premio era una publicación. Así que reuní todos estos cuentos que tenía por ahí, los cambié un poco, les di cierta organicidad geográfica y los saqué por Altazor, ¿no? Lo tenía ahí, ¿no? Se los pasé a algunas personas. Creo que les gustó a esas personas, ¿no? Cayó en manos de Víctor Ruiz, que es editor de Santuario, y me propuso hacer la reedición hace 2 años o 3 años. Pero el libro, a diferencia de la edición del 2013 y la de Santuario, ¿tiene muchas diferencias? Los cuentos tienen algunas variaciones. Creo que en uno cambié los nombres de los personajes y puse dos cuentos nuevos. Justo el que ganó el concurso de premio, el concurso de cuentos en La Victoria, y un relato corto que apareció en la revista Buen Salvaje. En tu libro, o mejor dicho, en los cuentos hay menciones constantes a autores de la tradición norteamericana, ¿no? Yo quería preguntarte si es que tú también obedeces a esa tradición transformado mediante lecturas de autores norteamericanos. O sea, sí, he leído bastantes norteamericanos, pero para este libro en particular no he usado ninguna de esas influencias, ¿no? Pero bueno, sí, he leído, digamos, a los clásicos, ¿no? A los novelistas norteamericanos del siglo XIX, XX, los más recientes, tipo William Gass, Pullman, Foster Wallace. Y yo tengo entendido, bueno, según la lectura del libro, que tú escribes un ensayo ficticio sobre la literatura en Alaska, justamente, ¿no? Y haces una relación constante, o haces mención también constante de autores que no existen, entre comillas. ¿Cuál es la idea de jugar con esos autores ficticios, de esos textos también ficticios que se muestran como verdaderos, como citas en el libro? Sí, como te digo, es un recurso narrativo como para darle peso a la historia, ¿no? Claro, yo estaba escribiendo un ensayo sobre lo que podría ser la literatura en Alaska, porque es un lugar que yo no conozco y en esa época no tenía ninguna información sobre lo que se escribía en ese lugar, ¿no? Así que hice algo de algunas páginas, pero al final quedó mal y saqué un fragmento de lo que me pareció más logrado y lo puse como epígrafe en uno de los cuentos. Y después, con el tema de Alaska, he escrito un poemario también basado en 5 poetas ficticios, ¿no? Al final del libro hice como un estudio sobre los poemas seleccionados, ¿no? Presuntamente seleccionados. Y bueno, lo tengo ahí, ¿no? También lo mandé a un concurso y quedó finalista, me parece. O sea que sí, el tema de Alaska me ha servido para este libro y para un libro de poemas. Cristian, eres de los autores que conozco uno de los pocos que se maneja bastante bien tanto en narrativa como en poesía. ¿Con qué género te sientes más cómodo? Probablemente con la narrativa, porque la poesía para mí es algo muy complejo, muy complicado. Debe ser porque creo que he leído cosas, algo que ya no están muy de moda, como poesía del siglo de oro. De hecho, uno de mis referentes acá en el Perú es un poeta de la Católica que creo que no es muy conocido. Se llama Elio Vélez Marquina. Tiene un par de libros que son muy buenos. Son libros muy cargados de referencias del siglo de oro, barrocas, con un lenguaje hermético, una métrica
bastante estricta. También pienso que la poesía es libertad, ¿no? Y yo no tengo mucho de eso. Me gustaría escribir como algo muy bueno como, digamos, Maria Moore o Carlos Williams, pero no me sale, ¿no? Así que con la narrativa estoy intentándolo. Con la narrativa creo que encuentro más facilidad porque, o sea, yo para escribir algo no me documento mucho, solo lo necesario, ¿no? Yo trato de crear una manera más limpia, ¿no? Más libre, y con la narrativa sí he encontrado eso, ¿no? Sobre todo con el cuento. En esta sección de la de Revista Mod siempre les pregunto a los autores sobre su relación con las redes sociales. Y en este caso es especial contigo porque tú tienes al parecer mantienes cierta distancia con las redes sociales, ¿no? ¿Para qué se debe esta distancia permanente con las redes sociales? Tiene que ver mucho con mi personalidad, ¿no? A mí me cuesta mucho hablar en público, hacer amigos, salir. Y me parece que en las redes sociales uno se vuelve un poco más tonto de lo que es, ¿no? Y además de eso no soy mucho de hablar de lo que hago, ¿no? Prefiero escribir algo y publicarlo, ¿no? Tienes una relación bastante especial con los premios literarios porque has ganado muchos y muy importantes premios. Y quería preguntarte qué tan importantes son para ti. Creo que nada importante, excepto por el dinero, porque en el 2012 gané este premio de Caretas y me acuerdo que justo ese año publiqué mi primer libro, un poemario, breve historia de la lírica inglesa. Cuando lo tuve, lo mandé a Caretas para que lo reseñen, ¿no? Pensando que me iban a hacer algo de caso, porque había ganado el premio de Caretas, ¿no? Pero no, nunca sacaron nada. También me he dado cuenta de que no, acá en el Perú no tienen nada de importancia, no valen nada, ¿no? Más que el dinero, no. Y el dinero sí está muy bien, ¿no? Claro. O sea, si el premio solo fuera ganarlo, como decir alguien ha ganado un premio, o tú has ganado un premio, creo que no valdría nada, ¿no? En cambio el dinero sí te ayuda, te da tiempo, ¿no? Para que lo gastes o lo malgastes en lo que tú quieras. Estuviste en Argentina estudiando literatura, me parece. Una maestría en literaturas extranjeras y comparadas. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia ya en Argentina, el ambiente académico, el ambiente cultural. No tengo mucho que decir a diferencia de otras personas porque me la pasé más en la biblioteca o en las librerías, ¿no? Tuve más relación con gente del mundo editorial por mi novia, ¿no? Que ella fue a estudiar una segunda carrera en edición. No están mucho mejor organizados, incluso los editores independientes tienen su propia librería, ahí hacen sus presentaciones, o sea, todo súper organizado. Con respecto a los escritores, tuve relación pero indirecta también por mi novia, ¿no? Que se reunió algunas veces con Falco, por ejemplo, ¿no? Para entregarle libros o para, no sé qué tenían que resolver. Básicamente estuve ahí estudiando. Y corriendo. Y salí a correr, sí, porque soy un poco, sufro de estrés y esas cosas, ¿no? O sea, algo leve, ¿no? Pero sí, salí a correr mucho por el Parque Centenario. Estuve viviendo en Villa Crespo. Me hace pensar en lo que decía Ribeiro, ¿no? Que cuando estaba en Francia no se relacionaba mucho con nadie. Bueno, excepto con la gente, con los latinos, ¿no? Quisiera saber si durante tu estancia en Argentina tuviste alguna especie de experiencia que te hiciera escribir algún cuento basado en la experiencia argentina. Escribí un cuento que también puede leerse como una crónica sobre una de las villas argentinas más representativas. Hace mucho contraste con la ciudad porque está a unas cuadras del Obelisco, a unas cuadras de Palermo. Se llama Villa 41, me parece. Viven muchos peruanos, ecuatorianos, hay también africanos, chinos. Fui hasta el fondo, hasta donde acaba la villa, hasta donde estaban las vías del tren. Escribí sobre un paseo que hice un día y básicamente eso. Y después sí, tengo muchas cosas que contar, pero todavía no las he hecho. ¿Y actualmente en qué proyecto vienes trabajando? Ahora estoy escribiendo cuentos, relatos. Y también tengo un proyecto con la poesía también, pero o sea, solo lo tengo en mi cabeza, ¿no? Lo estoy pensando. Tengo un libro de relatos ya cerrado que probablemente salga el próximo año, ¿no? Aparezca el próximo año. ¿Y ese libro de poemas de autores ficticios que mencionabas que quedó finalista en un premio, lo vas a dejar descansar o lo vas a publicar en otra fecha planeada? A pesar de que obtuvo una mención honrosa en el COPE, me parece que es un libro
que no está logrado por lo que te digo, ¿no? Que no es poesía, o sea, baso la poesía en una historia. Me parece que no está logrado. Nunca lo voy a sacar, creo. Sí, me parece que no. Sí. Listo, Cristian, muchas gracias por la entrevista. Hoy desperté y de nuevo yo miré la caja de mis sueños una y otra vez como el álbum de fotografías. Yo quiero ser mejor persona todos los días, también a ti.